curso. Bien, hoy vamos a continuar con algunos recursos en línea para terminar de ver esta parte de eh, actividad biológica. En este caso, vamos a ver un par de simuladores que nos van a permitir a partir de nuestras moléculas, nos van a dar opciones de cuáles podrían ser sus posibles targets basados en un pequeño análisis que estos programas tienen de estructura, relación estructura-actividad. Es decir, ya de varios algoritmos que tienen estas bases de datos, más bien estos simuladores, ellos, cuando nosotros subimos una estructura, nos van a determinar si hacia dónde es probable que se dirija nuestra molécula, cuál podría ser su posible blanco terapéutico. Antes de ir hacia allá, porque aquí ya vamos a empezar a hacer uso también de las otras bases y retomar un poco lo que habíamos visto. No sé si tuvieron oportunidad de seguir explorando las bases que ya les habíamos enseñado un poco, si de repente surgió alguna duda. Alguien, no sé si haya tenido esta oportunidad de seguir explorando estas herramientas. En mi caso, profesor, estuve explorando con el programa, eso donde pudiéramos ver todas las interacciones. Mi interés era esa opción que usted hizo de, ya teniendo y ligando sobre el receptor, ubicar precisamente el ligando, contextualizarlo mejor y bueno, no tuve la fortuna de volverlo a hacer, pero bueno, seguiré intentando. Ok, doctor, muchas gracias. Durante este periodo se tiene la oportunidad de seguir explorando e inclusive posterior a que termine el curso, ¿tiene alguna duda en la que podamos ayudarle? No dude en decirnos, por favor. Muchas gracias. Bien, entonces si por el momento no tienen alguna otro comentario, vamos a ir explorando estas pequeñas herramientas que si sirven como un pequeño screening, principalmente para los que se dedican a la investigación y quieren buscar cuál podrían ser los posibles targets de sus compuestos. Estas son algunas de las herramientas que sí se han descrito, se han reportado incluso en artículos para poder publicarlos, tienen esta validez. Y naturalmente con fines de docencia también nos pueden ayudar porque incluso en esta parte, por ejemplo, de la química orgánica, donde a veces tratas de demostrar cómo un grupo sustituyente puede cambiar la actividad biológica, serían buenos ejemplos. Disculpe, profesor Alfonso, aún no estoy proyectando. Ahorita ya les paso bueno, comparto mi pantalla. Entonces, esta parte de la docencia, bueno, en la docencia nos podría inclusive ayudar bastante. Déjenme entonces poner las páginas y vamos hacia allá. Bien, la primera que vamos a ver antes de ir.
o bueno, que podría ser un buen comienzo para nosotros, es una página que se llama Mall Inspiration. Mall Inspiration es un servidor en línea que en un principio ayudaba a calcular las propiedades físico-químicas de las moléculas y también nos hacía un cálculo de bioactividad, ¿no? Nos daba un score de bioactividad y nos decía, en función de esta relación estructura-actividad de una amplia base de datos, nos daba un score que nos podría dar una aproximación de qué tipo de proteína, en este caso, era a la que se podía unir la molécula. Podía ser un receptor acoplado a proteína G, una enzima, etcétera. Entonces, aquí lo importante es que en esta primer pantalla eh, hay que dibujar justo nuestra molécula. Esta ahorita bueno, la teníamos contemplada porque antes, hasta hace medio año, podía calcular esta parte de la bioactividad, pero ahorita solo ya por cuestiones de mantenimiento en cuanto al trabajo y al tiempo que cuesta estar retroalimentando esta base de datos de la bioactividad, pues ahora solo se pueden calcular propiedades químicas. Pues aquí nosotros podemos dibujar nuestra molécula, hacer ahí inclusive un poco de locuras y podemos calcular las propiedades. Recuerden, son propiedades cuyos cálculos se hacen en los propios algoritmos que tiene esta, esta base. Nos da su smiles, el nombre que tiene y sus propiedades como el log P, peso molecular y donadores de protones y aceptores de protones para formar puentes de hidrógeno, enlaces rotables y el número de este, penalizaciones que tiene sobre las reglas de Lipinski. No, entonces aquí nos permite solo calcular estas propiedades. De hecho, si nosotros quisiéramos ahondar un poco más, trae una parte donde nos dice cómo es que hace el cálculo de cada una de ellas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, superficie polar, ahí nos cuenta un poco y nos dice de dónde sacó el algoritmo para poder calcularlo, ¿no? Y que tenga cierta confiabilidad el valor. Inclusive nos permite dibujarla en tercera dimensión. Ahí podemos jugar un poquito, si solo queremos cómo la queremos, por ejemplo, si coloreamos la superficie por cuáles son los átomos más electrodonadores, por ejemplo, por el mismo átomo. Entonces esto nos puede ayudar un poco para eh, poder ocupar estos modelos, ¿no? Se puede aquí descargar, imprimir, pueden aquí inclusive poner su Smiles para que les genere un nuevo, les genere la molécula en tercera dimensión. Entonces, este solo lo vamos a anotar ahora como el cálculo de las propiedades químicas. Les digo, lo habíamos contemplado porque hacía una predicción de la actividad biológica, pero pues ya esa parte la han dejado un poco de lado. Esta página va muy de la mano con otra que se llama Osiris. Mm,
que lo que nos permite es tener también estas o hacer cálculo de estas propiedades. Este es el servidor inicial. A muchos de ustedes, dependiendo de la versión, bueno, más bien si tienen instalado el Java, les debería de aparecer aquí ya esta pantallita donde pueden dibujar. Los que no lo tenemos, nos va a salir así. Pueden inclusive descargarlo, pero lo pueden utilizar ahí. Esto es lo que nos permite calcular el riesgo de toxicidad, otra vez el OCP, solubilidad, pero nos da esta parte importante que es una predicción de qué tanto puede ser una molécula con actividad biológica. ¿No? Aquí, si hiciéramos una traducción literal, qué tanto esa molécula es drogable, es decir, qué tanto se parece estructuralmente a compuestos o a fármacos que ya existen en el mercado y qué partes de esta estructura son las que comparte con ellos para poder predecir una actividad biológica o para que nos diga si tiene una actividad biológica real este compuesto. Sin embargo, bueno, ahorita yo no lo puedo abrir, pero hay una página donde se puede, déjenme buscarla, hay una página donde sí está en línea. Ah, para que también ustedes la tengan. Bueno, aquí es toda la teoría de cómo hace esos cálculos, pero aquí está. Es este segundo, en que nos aparezca el menú. Ok, aquí alguien hizo favor de que este software también estuviera disponible. Entonces simplemente nosotros podemos copiar, más bien dibujar nuestra molécula. Voy a dibujar la misma de hace ratito. Un diaminofenol. Y vean, en esta segunda ventana nos dice con colorcitos. Verde es que no provoca ese efecto y rojo es que sí. Entonces dice que tiene alta probabilidad de ser mutagénico. Sin embargo, no es ni tumorigénico, irritante, ni tiene efecto sobre la reproducción. Y nos da un cálculo sobre las propiedades. Log P otra vez, la solubilidad, peso molecular, el área superficial. Y ahora nos da este valor de drug likeness, es decir, qué tanto se parece a moléculas que ya tienen efecto en el mercado, qué tanto estructuralmente se parece. Entonces nos da un score de -6.2. Eso quiere decir que pues no se parece mucho a familias que ya están en el mercado. Entonces, probablemente no sea una molécula adecuada para poder ocuparla como un fármaco. Aquí otro, ¿no? ¿Cuántos son átomos donadores de protones? Bueno, más bien para hacer puentes de hidrógeno. ¿Cuántos para aceptar esos puentes de hidrógeno? Estereocentros, enlaces rotables. Y este drug score que nos dice simplemente, o bueno, va de la mano con el drug likeness. Es decir, si este generalmente es positivo, el drug likeness, el drug score va a aumentar más. ¿Por qué? Porque nos está dando aún más probabilidad de que pueda ser entonces un fármaco. Vamos a dibujar. Aquí sí no se puede pegar por smiles. Acá viene toda la teoría, cómo calcula el log P, cómo calcula la solubilidad, el peso molecular, cómo hace este proceso de fragmentación para que cada grupo farmacofórico, como se le conoce, aporte cierto valor a esta parte de qué tanto se parece a los fármacos ya en el mercado. Y luego, cómo le da ya con todas estas propiedades.
le da un valor para ver qué tan posible es que sea un buen fármaco. Entonces aquí podemos dibujar. Déjenme dibujar. Habíamos estado trabajando con el naproxeno. Entonces lo vamos a dibujar. Ah, ahí está. Entonces, bueno, yo sé que hay algunas otras de bases de datos donde nos pueden decir con mayor precisión, hablar acerca de la toxicidad de las moléculas, inclusive toxicidad basado en estos análisis que se le conoce como SAR, que repito, es esta parte de relacionar la estructura con la actividad, con la toxicidad, etcétera. Podemos ver que prácticamente pasa todas las, o nos dice que no hay riesgo de mutagenicidad, tumorigenicidad, que no es irritante, tampoco 2.89, porque seguramente ahí está contemplado dentro de esta gran base de datos eh, al naproxen. Y podemos ver naturalmente ese estereocentro, aquí nos dice 1, y tiene un drug score de 0.8, ¿no? Eso quiere decir que puede funcionar bien como un posible fármaco. ¿Qué pasaría si nosotros le cambiamos aquí opción R? Pues creo que no cambió en mucho. Entonces, pues habría que ahí nada más hacer un balance con otras bases de datos para saber qué otra diferencia hay, ¿no? Sería importante hacer esa comparación para que podamos seguir adelante. No sé si hasta el momento haya una duda. Estas pequeñas fueron un brevario cultural. Bueno, la primera, primordialmente, como ya ahora como parte de las herramientas químicas. Y esta segunda, pues sí nos da algunos otros scores como el drug lightness. Y este score de qué tanto, contemplando todas estas propiedades que calcula, qué tanto podría funcionar como un buen fármaco. ¿Alguna pregunta? Profesor, yo tengo soy farmacólogo ni nada por el estilo, pero ahorita me muestra un valor pero por ahí Sí. estuve yo bien, parecían unos valores de PA, PI. ¿Qué significa eso en el contexto farmacológico o de química medicinal? Aquí en este explorador, a usted sí le No, 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 lo estoy ligando con lo que me está mostrando con log P, ¿no? Con estos parámetros. Y entonces me acordé que vi al estar yo revisando haciendo la tarea y brincando, decía PA y PI. ¿Eso qué significa? Ok,
Sí, esos yo los he visto en una base de datos que se llama PAS, que ahí lo que calcula son probabilidades, o bueno, lo que se calcula son probabilidades, que simplemente es la probabilidad de que esa molécula tenga actividad sobre ese target y la probabilidad de que no tenga actividad, ¿no? Esa es la PI, que no tenga inactividad, o PA, que sea activo. Generalmente, una es muchísimo mayor que la otra para considerarla que va a tener esa actividad o no, aunque sí pueden estar ahí entre ambas sumando casi uno. Cuando hay, no sé, 0,5 de PA y 0,5 de PI, prácticamente hay que descartarlo, ¿no? Porque tiene más probabilidad, o tiene ambas probabilidad de activar al receptor o de inactivarlo. Entonces se busca en esos programas que esa actividad eh, sea mayor el PA. Ahora, todos estos valores o es la forma que estos servidores representan la posible actividad que va a tener el compuesto. O sea, ya después de sus algoritmos, que incluye todo lo obtenido en el QSAR que hace la computadora, bueno, la página, el servidor, va tomando todas estas relaciones estructurales para que nos pueda dar ese valor. Ahorita vamos a platicar de páginas que lo describen en términos de PA y de PO de la mano, porque al final cada página describe la actividad o la posible funcionalidad en diferentes términos. Entonces, a mayor PA se predice mejor una cierta actividad, es lo que entiendo, ¿no? Exacto, efectivamente, entre mayor sea la PA, quiere decir que es muy probable que ese efecto se lleve a cabo. Entonces siempre se busca que ese valor sea el más alto comparado con la PI. Gracias, profesor. Sí, doctor. Bien, y justo hablando de estos softwares, pues tenemos aquí este primero que les quiero presentar, que se llama SuperPred. ¿Qué es lo que hace SuperPred? Eh, Targets para una molécula, ¿no? Les vamos a ahorita a dejar la página ahí en el chat para que puedan ustedes ingresar y explorar un poquito. Podemos ver, aquí nos puede platicar un poco en el home de qué es lo que hace. Lo hace basado o ha recopilado en esta clasificación ATC, ¿no? Que es, significa anatomical. Entonces, en función de los grupos farmacofóricos. Entonces, inclusive pueden ver aquí cómo los clasifica. Eh, Vamos a empezar, si quieren, con esta. Vamos a ir a nuestro PubChem para seguir trabajando con el naproxen. Vamos a llevar el SMILES y vamos a ir acá. Vamos a ir primero a esta parte de Drug Classification, a ver qué nos dice. Bueno, nos dibujó aquí la molécula. Si le damos en empezar el cálculo, ¿en qué códigos lo podemos clasificar? Clasificar como antiinflamatorio, inclusive por ahí dentro de las relacionados a cosas ginecológicas, pero no va a aparecer como antiinflamatorio para el dolor muscular y de las articulaciones. Entonces, si nos vamos a la parte de Target Prediction, volvemos a buscar nuestro naproxeno. Ahora sí nos va a desplegar tres tablas. ¿Ok? La primera es
¿Con qué proteínas puede unirse fuertemente? A ver, denme un par de minutos. Bien, una, una disculpa. Como les mencionaba, una vez de poner aquí su estructura, nos va a desplegar tres tablas. La primera es sobre hacia qué eh, targets tiene ya una unión fuerte, una unión ya conocida. Inclusive vean aquí, naturalmente, se sabe que se une a la ciclooxigenasa 2 y que inclusive ya se tiene valores de concentración inhibitoria 50. Podemos ver inclusive el PDB de esta proteína, Uniprot, CHEM, que veíamos relaciona la actividad también de ciertas moléculas y así para otros posibles proteínas, ciclooxigenasa 1, hay algunas reductasas y el receptor em, de la hormona estimulante de tiroides. Entonces, ahí están los que ya se conocen, pero también nos permite predecir algunos otros probables blancos terapéuticos. En este caso, este programa nos da la probabilidad en función de porcentaje de que pueda unirse a ese target, ¿no? Tenemos aquí en primera instancia a la fosfodiesterasa, tenemos al factor nuclear eh, kappa B y así sucesivamente. Ahora podemos destacar dos columnas, que es la de probabilidad de que tenga o de que se pueda unir a ese target, pero también tenemos la otra columna que es la precisión del modelo, es decir, qué tanta precisión tiene esta predicción. Lo ideal es que ambos estén en color verde para que nosotros podamos
tomarla como una buena posibilidad de que puedan unirse a ese target. Entonces aquí a lo mejor la primera la dejaríamos como segunda opción, pero podemos continuar con la otra, con las otras que ambas tengan en color verde. Aquí una de las disyuntivas podría ser, ¿qué tendría más valor? ¿La probabilidad de que se una o la precisión que tiene el modelo? Yo me iría un poco más por la precisión que tiene el modelo para predecir esa probabilidad de unión, ¿no? Inclusive vean, si nosotros aquí vemos este que tiene 99,15 en la probabilidad, en la precisión, perdón, y la probabilidad de unión corresponde a otro receptor de hormonas tiroideas, que podría ir un poco de la mano con el receptor estimulado por las hormonas tiroideas. Entonces, este modelo es un poco más fiable. Y así yo iría seleccionando esos posibles targets. Aquí nos va a dar, como lo podemos ver aquí, 88 opciones a las que se puede unir, pero pues todo va a depender de esto, ¿no? Si lo ponemos al revés, vean, va disminuyendo ahí y se va disminuyendo la probabilidad de que así sea. Entonces lo ideal es una alta precisión en el modelo y como recomendación que ambas estén en color verde, porque aunque éstas sean 100%, pues puede que no. ¿Cuánto consideraríamos nosotros que es una buena probabilidad? En teoría, más del 60% sería adecuado. Entonces, aquí podríamos nosotros tomar esa decisión. Sí, tomarle más valor a la precisión que a la probabilidad. Porque si los acomodamos por probabilidad, vean el primero, pues yo creo que sí lo dejaríamos de lado, a diferencia de los otros. Y también te da una tabla donde te dice para qué están o en qué enfermedad, qué patología están involucrados estos targets, ¿no? Aquí si nosotros buscamos, por ejemplo, está, habíamos mencionado, ¿no? El receptor de hormonas tiroideas alfa, lo podemos buscar aquí. Hay cuatro indicaciones para la falla cardíaca congestiva, para las altas concentraciones de colesterol en sangre, hipotiroidismo y para las heridas, ¿no? Para sanar heridas. Entonces, por ahí podemos buscar si efectivamente estamos buscando que nuestro fármaco vaya hacia allá. Ahí hay que combinarlo un poco con cómo lo vamos a demostrar, en qué tipo de modelo, con qué tipo de células. A lo mejor yo estoy buscando eh, para el cáncer. Entonces podemos ver que estos tienen que ver con cáncer, por ejemplo. Entonces podría ser un buen target esta liasa. Por acá hay una de hipertensión. Podemos inclusive agruparlas por, por indicación. Vean, por ejemplo, a lo mejor para la leucemia amiloide podría estar funcionando o no. Y así sucesivamente podemos ir buscando, por ejemplo, para la arteriosclerosis. Yo creo que no necesariamente funcionaría. Para el déficit de hiperactividad. Y así podríamos ir buscando para el cáncer de mama, quizá no necesariamente. Y podemos ir buscando nosotros cuál podría ser la más adecuada para saber si ir en esa dirección o no. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué tan creíble es esto, profesor? Yo la he ocupado como un simple screening, pero siempre la acompaño de otras dos bases de datos para, bueno, más bien para otros dos predictores. Y entonces, entre todos ellos, buscar targets en común para poder decir voy en ese camino.
¿Por qué? Porque a lo mejor la primera me va a decir, mira, todo apunta a que puede actuar sobre receptores que están involucrados en el cáncer, pero la otra me puede decir que es hacia otra enfermedad y así sucesivamente. Entonces procuro que siempre haya validez retomando o tomando varios algoritmos que me permitan esta predicción. Ahora, ¿qué tan seguro es? Yo sí los he visto reportados como un screening, pero hay que hacer estudios complementarios para efectivamente determinar que tienen esta certeza. Afortunadamente, o creo yo, por la forma en que tienen los algoritmos, las páginas, dan cierta credibilidad, ¿no? Bueno, esta le tengo al menos, sé que está bajo cierta confianza porque dentro de los targets que él nos muestra de, mira, se sabe que se une a unos ya de forma definida, sí está como una validación que efectivamente funciona para las ciclooxigenasas, que son pues su mecanismo de acción que lleva a cabo en la proxen. Entonces digo, bueno, hasta cierto punto lo que está haciendo de relación estructura-actividad está funcionando y está funcionando correctamente su base de datos, porque sí me espantaría un poco que no estuvieran aquí ese mecanismo de acción. Entonces por eso es que a esta página yo le tengo un poco más de confianza, aunque sí hay que hacer yo creo que otras comparaciones para no solo casarnos con lo que dice aquí, ¿no? Sino saber qué otra cosa reporta las otras bases de datos para ver si hay coincidencias. No sé si tenga alguna otra duda, doctor. No, no, profesor, lo que pasa es de que a la par he estado construyendo otras estructuras y bueno, pues me da resultados muy fabulosos. Entonces es lo que dice, ¿no? ¿Será cierto o es nada más porque salen, ¿no? En este caso, eh, es una estructura que no ha sido reportada, ¿Ok? entonces estoy viendo que no me da los targets conocidos, ¿no? Claro. Sí, de hecho, poner una estructura eh, ya conocida nos da como esta parte de validación que es muy importante en todas estas cosas que se hacen a través de la computadora, ¿no? Muchas técnicas necesitan este proceso de validación. Seguramente quien ha escuchado de otras simulaciones como son el acoplamiento, las dinámicas de sistemas inclusive complejos de mezclas de solventes, de moléculas, siempre se necesita una validación, ¿no? Entonces yo creo que aquí meter una estructura como esta nos podría ayudar, pero si son moléculas nuevas, yo complementaría con las otras dos que ahorita les voy a enseñar, que son de las que se han reportado, para darle un poco más de fuerza y tomar decisiones adecuadamente. De hecho, por ejemplo, la siguiente página se llama así, eh, bueno, lo podemos buscar como Paz online, pero pertenece a todo un sistema complejo de simuladores, o más bien, ajá, de simuladores que se llaman Way to Drug, donde igual podemos pegar nuestros smiles y si nosotros le damos aquí en predecir, nos va a dar algunos otros targets nuevos. Aquí inclusive nos los agrupa por a qué proteínas puede unirse, enzimas, receptores acoplados a proteína G, sinasas, e inclusive he aquí con qué procesos biológicos se asocian todos estos targets que arriba se reportan. Por ejemplo, aquí desarrollo multicelular y el desarrollo de estructuras anatómicas. Ahora, si se dan cuenta, aquí el nivel de confianza, bueno, ajá, de qué tanto se puede unir esta molécula a dicho target es a través de este valor de confianza, valga la redundancia. Aquí nos va a arrojar.
toda una base o toda una serie de moléculas, donde entonces nosotros podemos comparar o buscar qué score tiene con las que nos había predicho el software anterior. En teoría debería haber esas consistencias para que nosotros podamos seguirle dando peso al mecanismo que estamos buscando y hacia la dirección en la que nosotros queremos o queremos dirigir nuestras búsquedas, nuestras investigaciones. Vean, a lo mejor aquí está la ciclooxigenasa 2, tiene una confianza un poco, bueno, yo consideraría que baja, pero lo que buscamos en esta parte es que sí existen, por ejemplo, para el naproxen, que sí existan estos valores, eh, o bueno, sí se mencionen estos targets que ya son conocidos para ellos. Vean, inclusive acá hay algunos otros targets que no es una interacción directa, es lo que nos da la segunda tabla, sino que a través de la unión con otros targets puede modular a estas proteínas, que en este caso es un receptor nuclear. Y recuerden, siempre que se tenga duda de a qué target nos estamos refiriendo, podemos ir al SHEM, que ya lo habíamos mencionado. Y tenemos este receptor que se llama DAX1 y qué es lo que se sabe sobre él. Que hay unos compuestos, sus funciones, etcétera. Entonces hay que ir combinando para poder armar a lo mejor una serie de tablas y decidir cuál es el camino correcto, hacia dónde lo queremos dirigir. Y como un complemento está esta página que se llama PPB2, que hace cosas similares. Vamos a dibujarlo. Y aquí incluso te dice que él puede hacer diferentes predicciones con diferentes modelos, tanto de Machine Learning como estas cuestiones de clustering, redes neuronales, etcétera. Y aquí nos dice la precisión que tiene y este recall, que es que tanto ha atinado a moléculas que ya se sabe tienen algún efecto, ¿no? Ellos inclusive recomiendan los que están en negritas, que es el Extended Connectivity Fingerprint, y este que es también basado en el farmacóforo, que es a través de Machine Learning. Si los vemos, son estos dos, es uno de los que tiene mayor precisión y el que tiene uno de los mayores, recall, ¿no? Esta validación. Entonces, si nosotros le damos, por ejemplo, el primero, vamos a esperar a que termine. El tiempo que, donde hizo sus cálculos. Podemos ver aquí que nos hace un pequeño resumen en una gráfica de pastel
de a qué familia pertenece los targets que aquí nos muestra. Tenemos ahí que el 70% son enzimas, ¿no? Habíamos visto en la página de acá también que la mayoría de ellas eran enzimas. Aquí pues no nos las agrupa así, pero no hay ningún problema. Después siguen los receptores de membrana y factores de transcripción. Nos vuelve a aparecer aquí las ciclooxigenasas, un citocromo parecido al de la predicción anterior, algunas metaloproteinasas, y aquí solo, o bueno, un poco de la desventaja de esta es que solo nos da 20. ¿Qué pasa si le damos aquí en Show Nearest Neighbors? Nos dice qué moléculas se parecen estructuralmente a la que nosotros pusimos. ¿Cómo lo hace? Naturalmente, esta parte de los fingerprints va cortando como pedacitos de estructura y los va comparando con otras estructuras y les va asignando un valor. Toda esta relación estructura con los otros se resume en un valor que se llama el coeficiente de Tanimoto. Es decir, entre más parecido sea esa molécula a la que nosotros tenemos, pues mayor va a ser el porcentaje. Vean, naturalmente, el primero de ellos es el mismo naproxen, nada más que sin una configuración específica ahí en el estereocentro, y también desprotonado. Y de ahí vamos a ver que los siguientes compuestos tienen pedacitos estructurales muy iguales. Este prácticamente es un naproxen, pero sustituido ahí en el carbonilo. Y acá ya empieza a ver solo pedacitos. Bueno, este también es un naproxen, este cuarto, nada más que también tiene una sustitución distinta ahí en el carboxilo. Y así sucesivamente podemos ir nosotros viendo por qué decidió esta página que puede actuar sobre la ciclooxigenasa. ¿Por qué? Porque todos estos compuestos tienen ahí una relación estructural con el compuesto que nosotros estamos poniendo. ¿Cómo podemos comprobar eso? Podemos darle link aquí al Chembl. Buenas tardes. Fue a la entrada de los Quiere ver este de acá. Qué raro. No quiere agarrar alguno de ellos. A ver, aquí ya estoy haciendo la búsqueda de este tercero. Nos va a dar todos sus datos, que es justo este primero. Y aquí podemos ver sus características, sus actividades, ¿no? Aquí vemos que ha sido probado para ciertas enzimas. ¿Cuáles enzimas? Podemos darle ahí para la ciclooxigenasa, ¿no? Aquí ciclooxigenasa de Homo sapiens y también de Ovis aries. Y entonces es por eso que basado en estos fingerprints, perdón, que son estas huellas moleculares estructurales, ha determinado la página que esta molécula que nosotros subimos puede actuar directamente sobre la ciclooxigenasa 2. Algo que pues ya sabíamos, ¿no? Porque pues es algo de referencia. Pero ahí podemos ir buscando. Por ejemplo, a lo mejor me interesa un receptor de membrana. Casi todos estos son, bueno, las metaloproteinasas sí están ahí en el endotelio, pero por ejemplo, el receptor de melatonina. ¿Por qué considero que el receptor de melatonina podría ser una buena opción? Le damos aquí en los neighbors
y vemos que hay otros compuestos con fingerprints de esta molécula que han sido reportados con unión al receptor de melatonina. Entonces, basado en estas cuestiones de estructura-actividad, la página determinó que también podría ser ahí un posible target, eh, un posible una posible molécula, un posible fármaco para ese target. Entonces, esta tiene un poco, o más bien yo le daría mucho más peso porque ocupa justamente este algoritmo de los fingerprints. Ahora, si nosotros quisiéramos probar el otro, que también es en fingerprint, pero ahora basado en la forma y en el farmacóforo, vamos a ahí a darle, a ver ahorita que se acabe el trabajo, a ver qué diferencia nos arroja. Profesor Miguel, si mientras carga este programa yo me quedé con una duda en el Way to Drug, ¿cómo Eh, desplegó los posibles targets? aquí, Ajá, ¿cómo desplegó cómo hizo esta predicción? simplemente aquí en la página anterior, hay que pegar el smiles o dibujar la molécula, depende de cómo esté trabajado. Ajá, Y ya le dan el botón azul de Predict Targets y ya le va a arrojar esta página, que es un resumen. porque yo lo hice con una molécula diferente y no me da esta parte, nada más me da unos targets cualquiera, ¿no? Cualquier otro. No le da esta gráfica, no. Ajá, A ver, dibujemos algo desconocido. Sí debería de poder salirle esta tablita de acá, muy bien. pero no logra visualizar ninguna. No, me da unas tablitas en los que me da los posibles targets, me da valores de PA, PI. Ah, es que seguramente usted está ocupando otro, otro servidor, porque sí recuerdo ese, No, sí, estoy ocupando el Way to Draw. pero llegó primero a esta página, ¿no? Y Sí, tuvo que iniciar sesión. ajá, me pidió que me hiciera que introdujera mi correo electrónico. Sí, es que esa que usted está ocupando tiene un poco más de precisión cuando ya uno se registra. Y este que yo estoy utilizando es como un tanto en línea y es un predictor un poco más rápido, porque el otro efectivamente se llama Pass Online, ¿no? Sí. Y el Pass Online sí tiene estas cuestiones del PAPI. Y el que nosotros estamos ocupando ahorita es el Pass, aquí en Way to Drug, el Pass Targets. El Pass Online tiene también esta Ajá, parte del farmacóforo. Entonces este también es más ajá. completo todavía. Nada más que a ese no quise ingresar ahorita para que no tengamos que hacerlo de la cuenta. Gracias.
Pero ese lo podemos ver, también si ustedes están interesados, porque este Pass o este Way to Drug es muy completo. De hecho, ahorita si ustedes ingresan al Way to Drug, viene esta parte muy completa, donde 15 servicios pueden ustedes ver todo lo que ofrece, inclusive predictores de toxicidad que vamos a ver más adelante, las bases de datos que conforman o que retroalimentan a estos servidores, y pueden ver esta parte que dice Pass Online Total. Y en ese nos va a abrir todo este muy completo. ¿Por qué digo completo? Porque tiene otras predicciones. Por ejemplo, puede predecir si esta molécula que nosotros estamos dibujando puede cambiar o promover cambios en los genes, si puede provocar citotoxicidad para cuando lo ocupamos en modelos in vitro, si puede atravesar la barrera hematoencefálica, los sitios de biotransformación, inclusive los mecanismos de acción. Podemos ahí nosotros dibujar, podemos poner, a ver, habíamos dibujado este. Y aquí ustedes pueden seleccionar cuál quieren que les corra. Si le ponemos que todo, sí, nos va a pedir primero que pongamos un correo para que podamos ver nuestros resultados. Es un poco más complejo y cada uno de estos servicios tiene aquí rápidamente su explicación, ¿no? Aquí, por ejemplo, este predice estos enzimas del citocromo, donde se puede llevar a cabo la biotransformación. Digo ahí porque nos pidió uno completo, pero podemos ir, este, le damos aquí en Make Prediction. Y entonces ya no necesitamos un correo en el otro porque son muchos datos y mejor nos los manda por ahí. Pero aquí nos va diciendo en dónde se pueden dar. Por ejemplo, el 3 a 4 lo que podría hacer, pues actuar en el átomo 11, es decir, en este metilo de acá, y así sucesivamente, donde va, podemos ver que podría ser el citocromo 2d6. También todos actúan prácticamente ahí sobre la metilación, primeramente. 12-9. Bueno, esto ya metiendo esta parte de Way to Drop. Justo aquí pueden ver que dice servicios de predicción. Entonces es muy completo el Way to Drug, pero enfocándonos en esta parte de la actividad biológica, pues es parte importante. Aquí sí, para hacer esta paz se necesita fuerzas hacer una cuenta. Podríamos registrarnos si así lo quisiéramos para darle más peso a este software, a este modelo de predicción. Pero yo creo que basado en lo que tenemos en estos modelos de inteligencia artificial, primordialmente el Machine Learning, nos puede dar también una buena aproximación. Vean cómo si cambian los datos.
Aquí nos había salido la ciclooxigenasa 2 y la lipoxigenasa. Y acá nos sale primero las ciclooxigenasas y prácticamente la otra ya no sale. ¿Qué es lo que hizo acá? Ahora se fijó en farmacóforos y en la forma del farmacóforo. ¿Se dan cuenta? Prácticamente todos los que están aquí están conformados por dos anillos y se respeta un poco o un tanto la aromaticidad que pueden tener ellos, ¿no? Ninguno sale de esas formas. Entonces es una forma diferente de explorar basado en diferentes estructuras o en diferentes aproximaciones de relación estructura-actividad. No sé si les ha surgido alguna duda, si han estado siguiéndonos con sus moléculas, jugando un poco. Y bien, pues toda esta parte nos ayuda justo a mostrar esto, ¿no? De cómo estructuras conservadas en las diferentes familias de fármacos, pues se relacionan con una actividad e inclusive cómo podríamos nosotros comparar, ya picándole al chem, la actividad que tiene a lo mejor esta sustitución contra esta, ¿no? Podríamos ahí comparar sus actividades que ya están reportadas para ejemplificar cómo es que estas modificaciones estructurales afectan directamente sobre la actividad en los diferentes receptores. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces todos han tenido oportunidad de ir explorando junto con lo que les muestro. No tan rápido como usted, pero ahí vamos. Bueno, si ahorita va surgiendo alguna duda, díganme para también detenerme.
Bien, ahora quiero complementar un poco lo que habíamos visto sobre los complejos proteína ligando del Protein Data Bank, que recuerden que ahí mismo nosotros podíamos visualizar qué interacciones se formaba, la importancia ahí inclusive del agua y de todas estas interacciones incluso que dan entre los diferentes aminoácidos de esta conformación de la proteína. Quiero complementarlo con otro visor que creo yo que podría bien em, ayudarnos un poco. No sé si ya hayan escuchado hablar de él. Se llama PLIP, ¿no? Que con algunos complejos que nosotros hayamos diseñado, pero también puede trabajar con aquellos que estén en el Protein Data Bank. Si nosotros tomamos este, que habíamos visto era del enalaprilat con, en este caso, la ECA, podemos poner aquí su código de Uniprot, de Protein Data Bank, disculpen, y le damos analizar. Vamos a esperar a que termine. Y entonces aquí nos va a mostrar cuáles son las moléculas que tiene este complejo donde se puede haber interacciones. Vemos que hay una molécula identificada que es una glicina, que naturalmente no es el fármaco que nosotros estamos o sabemos está en este complejo, sino el que nosotros buscamos es el enalaprilat. Entonces, este enalaprilat, aquí podemos ver, eh, vamos a ponerlo en tercera dimensión, esperemos. Y entonces aquí nos va mostrando, nos va identificando quién es la proteína, dónde están los anillos aromáticos, los iones, porque recordemos que esta requiere una interacción con el zinc, interacciones hidrofóbicas, puentes de hidrógeno y los diferentes tipos de interacciones. Aquí, como lo mencionaban anteriormente, también hay apilamientos de tipo pi, ya sea en paralelo o perpendiculares, que también se les conoce como en forma de T, picationes, hay algunos con complejos, ¿no? Podemos nosotros inclusive aquí girar un poco para que podamos ver qué es lo importante o lo interesante que también destaca a diferencia del Protein Data Bank, que aquí abajito nos hace una lista de quién con quién hace esa interacción. Por ejemplo, ponemos la uno, aquí está la uno, podemos localizar por acá, ay, podemos localizar por aquí el número uno, a ver si lo logramos ver. Está, por ejemplo, acá, la número uno. Es una interacción hidrofóbica entre la alanina 354 y el átomo eh, 4682 de ligando con una distancia de 3,96. Pero más bien ese es el puente de hidrógeno. Es este uno de acá, que está en amarillo. Y aquí podemos ir viendo, no, más bien ese uno es este puente salino, ¿no? Vienen identificados por colores. Entonces, este uno azul que estábamos viendo al principio es el puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Podemos ir viendo las diferentes tipos de interacciones y viendo aquí cómo o cómo los clasifica estas interacciones, que es algo más completo que a lo mejor Protein Data Bank no no nos permite visualizar, pero aquí sí las diferentes tipos de interacciones
Y lo mejor es que se centra ya en donde el ligando está llevando a cabo su función, ¿no? Vean aquí importante que siempre la mayoría de estos fármacos antihipertensivos de esta familia se complejan bien con el zinc. Ahí podemos ver que el número 5 y el número 4 de los de complejación. Bueno, la formación de complejos con metales. 4 y 5. Ese es el ligando con este átomo de zinc. Viene inclusive ahí la conformación. Bueno, más bien la estructura que adopta. Entonces creo que es muy interesante también. Y este se puede descargar en un formato específico para un software que es gratis, que se llama Paimon. No sé, tal cual es un software, pero también solamente como imagen. Podemos inclusive descargar todas estas tablitas ahí en algún formato y se puede, o bueno, importante siempre citar a la página, ¿no? Que nos permitió realizar o visualizar esto. Entonces, esta es una parte importante, clo- complementaria a lo que nos permite visualizar el propio proteína. ¿Qué les ha parecido? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les ha servido esto y posiblemente podrían implementarlo? Profesor, yo esta no la pude ocupar. Le pongo el código dice que introduzca el PDB, ID, y pongo, pero dice que no tiene sitios de unión ese, esa enzima, Ok. entonces ¿Qué código es el que pusiste? es 1-HTZ, es una beta lactamasa. Ok. Sí, generalmente siempre hay que buscar antes de poder visualizar esto. O cómo nos damos cuenta que efectivamente hay un ligando con el que podamos ejemplificar, porque pues podemos ejemplificar este tipo de interacciones intramoleculares, ¿no? Con solo los aminoácidos, pero para poder saber si tenemos un ligando, en esta parte del PDB debería de aparecer una sección que diga Small Molecules, y aquí solo tenemos una macromolécula. Entonces, eso significa que solo vamos a trabajar con la proteína. Por eso es que la otra página no te permite ver porque no hay nada con lo que esté formando, no hay un ligando, porque la otra sí es específica para, para verlo con ligandos. Entonces, yo te recomiendo que a lo mejor, por ejemplo, esta que tiene específicamente del organismo que tú estás buscando, pero esta, si nos damos cuenta, ahorita que hice una búsqueda rápida, aquí hay diferentes estructuras, pero pareciera que ninguna tiene un ligando, salvo esta, ¿no? Aquí dice que es una beta-lactamasa inhibida por un análogo. Entonces, si este lo copiamos, por ejemplo, entonces aquí es importante eso. Ahora, como les mencionaba, esta página también permite ver eh, qué otros más bien, permite ver interacciones con archivos que nosotros mismos generemos. Por ejemplo, aquí habría que ver naturalmente, echarse un clavado si efectivamente tienen ligando, más bien es la estructura, ¿no? Por ejemplo, aquí macromolécula, estafilococo, tiene este ligando que se llama FOS, que supongo yo es el inhibidor, y entonces ese es el que estamos viendo nosotros acá en las interacciones.
Entonces, siempre es importante buscar que tenga un small molecule para ejemplificar esta parte del ligando receptor, porque si no, solo podríamos ver las interacciones aquí. No sé si eso haya respondido Sí, doctor, tu muchas observación. gracias. Ya entendí por qué. Gracias. Sí, ¿alguna otra pregunta? Bien. Ahora, para la siguiente parte, justo continuando con esta unidad de la
actividad biológica. Eh, Naturalmente, esta primera parte que puede ser solo una aproximación de lo que nos pueden ofrecer las bases de datos, pues siguen el uso ya de softwares un poco más completos, un poco más complejos que seguramente algunos de ustedes han escuchado en las diferentes ramas, ¿no? Ya había mencionado yo algunos como estos softwares de acoplamiento molecular, ¿no? Hay muchos de paga, hay algunos otros gratis. Vimos ya con el profesor Miguel algunos que son en línea, ¿no? Como este SwissDoc, ¿no? Que también da resultados, pues, interesantes, con a lo mejor bastante confiabilidad, ¿no? Aunque siempre es importante una validación. Tenemos algunos, muchos otros de paga por ahí, los que son de la paquetería de Moe, como es este Glide, algunos otros gratis que seguramente han escuchado, como Autodoc, como Vina, algunos, e inclusive viene toda esta parte de la dinámica molecular, que no es más que una simulación asistida por computadora de cómo se comportaría un sistema biológico. Ahora se pueden tanto simular sistemas biológicos, como por ahí nos mencionaban en una de las sesiones, el hecho de poder simular nanopartículas o nanotubos, pues también se puede utilizar o se puede hacer a través de estos software. Naturalmente, estos al ser un software, pues es toda una paquetería que hay que descargar en computadoras con requerimientos específicos. Sin embargo, también hay, hay herramientas en línea que nos permiten estas aproximaciones. Yo les voy a mostrar ahorita una página muy interesante que tiene dentro de tus múltiples herramientas, todas o una gran parte de estas que le estoy mencionando. Y me gustaría que incluso, a lo mejor para la clase de mañana, tengamos nosotros ya, o ya nos hayamos registrado para poder trabajar con las siguientes partes, ¿no? Esta página se llama Play Molecule, que justo está diseñada para el descubrimiento de nuevas moléculas, ¿no? Para apoyar cómo nuevas moléculas pueden transformarse en posibles fármacos. Viene aquí toda una línea de qué es lo que habría que hacer, ¿no? Ahí identificar y validar hacia qué target vamos, ¿no? Ya esos primeros pasos los podemos hacer con las plataformas que antes les he mencionado. Y aquí vienen diferentes subdivisiones, ¿no? Como es crear todo el sistema, ver si es un receptor de membrana, preparar la proteína si no es de membrana, o bueno, también si lo es, sacar ahí algunas propiedades, identificar el conformero, el mejor conformero de nuestro ligando, ir buscando inclusive cuál podría ser el sitio de unión más probable, ir preparando nuestro ligando para después poder hacer toda una predicción. Si se dan cuenta en cada uno de estos pasos, esta página en particular incluso predecir en qué pockets, ¿no? En qué estos sitios de unión que conocemos es más posible que se una a nuestro ligando basado o en un modelo de redes neuronales. Puede inclusive ver qué otras proteínas hay o qué otros complejos hay basado en lo que yo le estoy proporcionando. Hay por ahí algunas cosas también de predicción de afinidad de algunos ligandos. Todo esto ayudado con estos sistemas de redes neuronales. Puede construir membranas, ¿no? Cuando queremos simular, e inclusive como un ejemplo nos podría servir, oye, ¿cómo se ve una membrana? Podemos solo simular una membrana para ver cómo se mueve, cómo hay ese intercambio de iones, inclusive parametrizar, ¿no? Que es más bien encontrar
el conformero de mínima energía que puede tener un compuesto, cómo este puede pues simularse en un sistema biológico. Esto es importante porque hay algunos otros softwares que lo hacen, pero la mayoría de ellos son de paga. Estados de protonación y pKa, podemos ver interacciones proteína ligando ahora en 2 dimensiones. Podemos inclusive correr una dinámica molecular y podemos crear todo nuestro sistema para esto. Esta software, gran, bueno, quise mostrárselos en primera instancia porque estos son muchos de los pasos que se tienen que seguir para poder, al menos a través de herramientas computacionales, demostrar toda esta parte de la actividad biológica. Muchas de estas herramientas, algunas vamos a ver que son, que no vamos a tener acceso completo, que pueden ser hasta incluso de paga, pero a algunas de ellas sí podemos acceder. Digo, seguramente el más socorrido va a ser este de Play Molecule. Voy a pegar el último código de PDB y vean, aquí se nos muestra otra forma, ¿no? De representación. Podemos ahí estar moviéndolo. Naturalmente, como todo, recuerden, hay que estarle picando. Podemos ir, inclusive ahí, aquí todas las opciones, podemos ir eliminando la que no nos guste. Si no queremos ver el agua, por ejemplo, si queremos ver la proteína de otra forma, ahí la pura cadena carbonada. Si nos gustan más los puntitos, simplemente es estar jugando un poco. Bueno, esta es la forma más adecuada. Lo podemos inclusive ir coloreando, por ejemplo, este de hidrofobicidad, ir explicando por qué a lo mejor los aminoácidos menos hidrófobos siempre están en la superficie o en las partes externas de de la proteína. Podemos colorear por aminoácidos, que luego hay aminoácidos, por ejemplo, que sí están en, en los loops. Aquí hay una prolina, otra prolina por acá. Entonces podemos ir con esto, ir inclusive por su estructura secundaria. Por acá las betas plegadas, alfa hélices. Hay unos cuantos loops sin forma o de un color muy X por las cadenas que lo conforman, ¿no? Por la secuencia. Pues este puede parecer, este es un poco más atractivo. Se parece a muchos otros softwares que se suelen utilizar. Entonces aquí también pueden jugar un poco. Cargas de todo. Ah, mira, hasta aquí este joven. Doc, Nos vemos. e incluso otros elementos como que podamos ver acá arriba su estructura, muy parecido un poco a algunas de las herramientas que tiene Paimon, si alguien ha tenido oportunidad de ocuparlo. Ven ahí, podemos ver inclusive interacciones con el agua, interacciones intramoleculares también, brevemente. Le damos ahí. eh, pues es como un complemento de lo que también se puede observar en el Protein Data Bank.
aunque nos puede dar un poco más de herramientas, ¿no? Se puede inclusive guardar, habría que estar nosotros aquí picándole. Hay que procurar registrarnos para poder seguir jugando un poquito. Yo también voy a hacer esa tarea porque, eh, bueno, más bien ahorita olvidé mis datos, pero con esto podemos ir complementando un poco. Y de esta forma, pues podemos seguir avanzando en estas cuestiones de cómo visualizar toda esta parte de actividad biológica y su relación a lo mejor con todos estos elementos químicos. Entonces, estas herramientas son complementarias entre ellas y sería importante, pues, al menos visualizar para qué sirven y por qué están así disponibles, ¿no? Sí, aquí para tener un acceso completo hay que registrarse. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda en específico? ¿Alguna herramienta que hayan estado pensando y que digan, bueno, esto no han mencionado nada de esto, o esto se puede hacer mejor? Sí, digo, esto se puede hacer mejor con un software ya directamente en la computadora, inclusive para no gastar tantos recursos gráficos, pero no sé, hasta el momento tienen alguna duda. Todo bien, doctor. Yo estoy explorando esta parte del Deep Viewer también. Muchas gracias, doctor. Voy para allá. Bien, ahorita compartimos el link. Bueno, también estoy en el proceso de ver lo del registro, porque creo que olvidé mi cuenta. Profesor Miguel, en este último caso de Play Molecules, eh, Sí, ¿se puede ver el ligando junto con la proteína? sí, sí, de hecho, por ejemplo, eh, déjenme poner de nuevo con uno de los que estamos trabajando, pero ¿se refiere a uno que ya esté en el Protein Data Bank o uno propio? Es uno propio. Sí, para hacer uno propio, primero necesitamos hacer un archivo que se llame, bueno, más bien tendríamos que hacer previamente un acoplamiento molecular
para después subirlo aquí y poder ver el ligando con nuestra proteína. Generalmente muchos de estos visualizadores, inclusive aquí el PLIP, déjenme proyectar. Am, Inclusive les mencionaba, el PLIP tiene una opción para que puedan ustedes subir su propio archivo. Por ejemplo, si aquí me voy para la parte de atrás, aquí nos va a pedir que podemos nosotros cargar nuestro archivo PDB y esta opción la va a analizar. Naturalmente, este PDB debe de venir o viene de un acoplamiento molecular previo, ¿no? Que es donde hicimos o le indicamos al software, mira, aquí está mi ligando, aquí está mi proteína, quiero que veas si en este sitio activo puede unirse. Y ya que demostró el software que se puede unir, podemos visualizarlo. Yo creo que este complemento lo podríamos ver mejor si en el día de mañana realizamos un pequeño acoplamiento. Podemos hacer uno en SwissDoc, como ya lo habíamos visto con el profesor Miguel. Podemos descargar o ver en dónde se descarga este PDB para traerlo aquí a Plip y poder nosotros aplicarlo. De otra forma, no podríamos verlo con nuestro propio ligando, sino ahorita solo he ejemplificado con cosas que están en la red, pero una vez que trabajemos ya con otras cosas, podemos nosotros, o más bien con moléculas propias, si quieren trabajamos un ejemplo, podríamos ya visualizarlo de esta forma. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, profesor, sí va a ser necesario que nos registremos en el Play Molecules. Sí, sí, sería lo ideal. Gracias. Bien, por ejemplo, aquí ahorita estoy nada más para ejemplificar, dibujando una pequeña membrana. Naturalmente, el tiempo que tarda pues el servidor en construir lo que nosotros pedimos, pues depende, ¿no? De nuestra red e inclusive de la mismo, de qué tan ocupado esté el servidor para hacer esto. Entonces aquí podemos trabajar mucho de estas cosas y simplemente quiero mencionar otra página muy importante que ocupamos a veces los que nos dedicamos a esta parte eh, que se llama Changeui. Aquí esta página nos permite hacer diferentes archivos que vamos a poder utilizar en otros softwares para poder hacer las simulaciones. La vez pasada mencionaban un poco sobre poder hacer eh, o poder simular. No sé en simular como a qué tanto se referían, a qué parámetros, nanopartículas. Aquí en esta plataforma nos va a permitir armar nuestras propias nanopartículas diciendo qué material queremos, de qué diámetro, etcétera. Sin embargo, esta página no es un simulador. Aquí simplemente es, lo voy a diseñar, lo voy a armar y después lo tengo que llevar a otro software para poder verlo, para poder decirle, oye, ¿sabes qué? Simúlame estas nanopartículas en 0,1 molar de cloruro de sodio, por ejemplo, durante voy a hablar, no sé, 10 nanosegundos, ¿no? Y entonces ya el sistema nos va a poder hacer esa simulación para ver
qué es lo que les pasa, si algunas de ellas llegan a presentar algún cambio estructural, etcétera. Entonces aquí este simplemente es un visualizador, más bien no un visualizador, sino nos va a permitir armar todas estas cuestiones o estos archivos que requieren otros programas para poder hacer lo que sigue. Y bueno, aquí quiero enfatizar que muchas de estas herramientas que nosotros queremos de repente hacer cosas y queremos hacerlo a lo mejor en línea, ya no es tan fácil, ¿no? Acceder a cosas como, por ejemplo, una simulación ya compleja. ¿Por qué? Porque muchos de estos softwares pues cuestan la mayoría. Hay software gratis, naturalmente, que inclusive corren en otros sistemas operativos como lo es Linux primordialmente, que son gratis, ¿no? Pero pues hay que aventarse ahí prácticamente casi otra semana de curso para poder ir adaptándonos a estos comandos que tiene cada uno de los software, etcétera. Nosotros tratamos de enseñarles herramientas como de fácil acceso. Naturalmente hay otras herramientas a las que también pues tenemos este acceso y también con todo gusto en algún momento podemos enseñarles un poco ahí cómo se ven, que voy a procurar a lo mejor enseñarles rápidamente cómo se vería una simulación para que vean, ¿no? El alcance que tiene ahora pues estas herramientas, al menos en la parte biológica. Hay algunas otras simulaciones porque hay incluso simuladores o softwares que hacen simulaciones de ingeniería, ¿no? Donde tú diseñas tanto reactores como algunas otras aplicaciones cotidianas, pero estos softwares sí son totalmente de paga. Y la verdad desconozco del todo cuáles sean sus tarifas. Pero en este vamos a poder diseñar muchísimas cosas. Déjenme incluso meter mis datos y ahorita les paso para ver todo lo que se puede como armar. Bien, déjenme solo poder compartir. Vean, esta es pues esta plataforma de Charmwee. Simplemente vamos a ver ahorita su interfaz. Aquí me metí en la parte de crear estos nanomateriales. Viene toda una opción de qué es lo que podemos ocupar, ¿no? Diferentes ahí metales, combinaciones, ¿no? Inclusive aquí algunas arcillas. Por ahí está, este, algunas cementos, sílicas. Entonces acá siempre nos pregunta, ¿qué es lo que quieres hacer? Puede ser, por ejemplo, algo de un material de base de carbono, o sea, algo de grafito, por ejemplo. ¿Qué tipo quieres? Digo, aquí nada más nos da eso, pero podemos nosotros decirle que quiero una esfera. ¿Quiero una esfera de qué tipo? Ah, quiero una esfera de oro, por ejemplo. ¿No? Aquí ya seleccionamos de oro, quiero una esfera, ¿de cuántos Armstrongs? Ahí hace su cálculo y la quieres que ya esté en un medio solvatado, la quieres al vacío.
Oh, vamos a ponerle cal vacío por el momento. Necesita ser más grande. Bueno, aquí es ir jugando justo con el software para poder ir creando, ¿no? Con nuestras especificaciones, qué es lo que queremos hacer. Hay también para poder crear polímeros, ¿no? Quien trabaja con polímeros, aquí puede hacerlos también. Obviamente de aquí pasarlos a otro tipo de software. También tiene una opción para crear membranas. Puedes crear solo una membrana o una membrana con una proteína. E inclusive puedes decirle, mira, mi proteína que está en el databank, la necesito meter a una membrana. Entonces aquí depositan o ponen el código y ya él hace sus cálculos y te la acomoda, por ejemplo. Ahí tiene algunas otras opciones. Puede inclusive aquí diseñar ligandos. Siempre es importante leer qué es lo que nos dice. Inclusive aquí dice, ¿no? Ligand Designer. Te permite diseñar moléculas desde cero, eso significa ab initio, para una proteína que tengas de interés. Naturalmente, cuando dice esto, parecía maravilloso decir, ah, le pongo esta proteína y a ver, hazme unos ligandos. Pero si se dan cuenta, ustedes le tienen que poner, ¿no? Qué ligando está pegado inicialmente, cuáles son el sitio de unión. Entonces hay que tener toda esta información, a qué distancia queremos que nos haga. Ya habíamos visto que 5 Armstrongs es lo ideal. Y cómo quieres que te prediga que efectivamente, ¿no? Entonces, es todo muchas herramientas que tiene aquí. Eh, por ejemplo, aquí hay una calculadora de la estructura a través de resonancia magnética nuclear. La verdad, esta nunca la he ocupado. Aquí sí les mentiría, pero tiene bastantes otras herramientas. Campos de fuerza que ya se ocupan en las simulaciones. Podemos interconvertir entre ellos. Pero creo que aquí destacamos lo de nanomateriales, cómo hacer membranas, como inclusive aquí para hacer simulaciones de soluciones hay que poner la composición, etcétera. Entonces aquí hay bastantes herramientas importantes. Aquí simplemente también hay que hacer una cuenta, generalmente con correo institucional es lo ideal para tener acceso a estas. Entonces, vean aquí, por ejemplo, que es también, este sí es un simulador que ayuda a evaluar y a mejorar tus resultados de un acoplamiento molecular proteína ligando de estructuras complejas, ¿no? Tú lo puedes subir aquí y nada más ir siguiendo los pasos. Puede ser ahí a través de un PDB, que esa parte vamos a ver mañana, como a lo mejor hacer una pequeña simulación para esta parte. Y aquí ya terminó nuestra membrana. Ay, y vean, bueno, aquí hice nada más una tontería. Bueno, no una tontería, pero aquí nos hizo nuestra pequeña membrana. Vean ahí, aquí solo escogí un fosfolípido, que es POP-C, bueno, así se abrevia, pero pueden ustedes tener ahí una membrana para poder luego ejemplificar cómo se verían, ¿no? Aquí inclusive la podemos ver de diferente, si no lo queremos
Y los lípidos, bueno, así no cambia mucho. Podemos ir encontrando cuál sería eh, la representación más correcta. Vean, aquí ya cambió cómo se vería con esta superficie molecular. Quizá deberíamos quitar el agua y esta sería cómo veríamos una membrana en diferentes representaciones. Les digo, podemos irlos cambiando. Por ejemplo, si lo coloreamos por hidrofobicidad, pues deberíamos esperar más hidrofobicidad al interior, ¿no? De la membrana. Naturalmente, también el qué tan rápido se mueva aquí va a depender de los recursos de nuestra computadora. Eh, Vamos a ver aquí. Le habíamos puesto hidrofobicidad. Se ve muy hidrófoba toda. Vamos a ver puntitos. Por ejemplo, esta representación ilustrativa. Entonces podemos jugar aquí un poco. Y así vamos a ir ocupando algunas herramientas para el día de mañana. Ir viendo a lo mejor todo el proceso de qué es lo que pasaría. Digo, recalco, sé que a lo mejor si es parte de estas herramientas que estamos viendo bien pueden emplearse en la docencia, pero habrá otras que veamos un poquito mañana, que a lo mejor no del todo podrían encajar, ¿no? Pero que es importante mencionarlas porque son pues, plataformas que se usan ya ahora en la investigación, ¿no? Incluso hasta hay diplomados y todo lo demás en este tipo de tecnologías, en este tipo de técnicas. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿Alguna pregunta? Todo bien, doctor, muchas gracias. Bien, pues entonces se les quedaría como tarea ir ahí creando su cuenta o registrarse en este Play Molecule. A lo mejor leer un poquito de qué trata cada una de esas herramientas. Mañana vamos a trabajar un poco sobre ella. Vamos incluso a lo mejor a comparar algunos de los parámetros que nos da aquí con los parámetros que nos da en el SwissDoc en el acoplamiento. Vamos a ver, ahora sí como había mencionado el doctor Ulme, un complejo propio que nosotros tengamos, cómo descargarlo y verlo ahí en estas herramientas en línea, ver las interacciones y ver, ¿no? Cómo podemos, porque al final de cuentas nosotros ya estamos mostrando que sí hay unión entre la proteína y un ligando, pero luego en términos cuantitativos, con estas herramientas podríamos hacerlo. ¿Cómo le podríamos decir a un alumno, mira, esta molécula es más afín que la otra? Ambos se unen, pero esta es más afín que la otra. ¿Pero por qué? ¿No? Entonces, a lo mejor estas dudas podremos mañana ejemplificarlas y ver con estos software cómo, de qué manera podríamos decirlos a los alumnos. Así se ve esta parte y de aquí salen estos valores que ya a lo mejor están reportados en otras bases de datos
o que esto naturalmente se tiene que validar con, bueno, naturalmente se tiene que validar con cosas in vitro y con cosas in vivo. Bien, pues si no hay otra duda, los dejamos que sigan explorando, que sigan inclusive viendo ahí qué tan conveniente es registrarse en el ChanGUI, si alguien está interesado incluso en esta cosa de los nanomateriales. Como les menciono, ahí no hay un simulador como tal, pero se pueden generar los archivos para ya simularlos en otras plataformas. Veremos, yo creo que en esta página de Play Molecule podríamos simular a lo mejor un pedacito de esos nanomateriales, pero de eso sí, déjenme ver si se puede, porque yo tenía pensado en otro software, pero igual y aquí lo podemos para que veamos, ¿no? Simplemente estos abordajes. Pues les agradezco por su tiempo y su atención. Gracias, doctor. Nos vemos mañana. Muchas gracias, Miguel. Hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias. Hasta mañana, maestro. Maestro.